La electromovilidad es un componente clave en la estructuración de las ciudades inteligentes. Tiene consecuencias directas sobre el consumo de energía, los patrones de emisiones y la calidad de vida. Al 2050 se espera que el 40% del parque automotriz sea de vehículos eléctricos, lo que evitaría la emisión de 11 millones de toneladas de CO2. La tecnología existe. En diciembre entrarán en funcionamiento 100 buses eléctricos en Santiago. Pero la pregunta es otra. ¿Existe la voluntad y los recursos para dar un salto a la ciudad inteligente? ¿O los chilenos estamos preparados para un cambio cultural de esta magnitud? Bienvenidos a otro capítulo de Futuro Ahora. Nos acompaña Nicola Borregard, directora de la consultora EDP, especialista en energía y cambio climático. Bienvenida. Hola Héctor, muchas gracias. Y también Martín Tironi, sociólogo, académico de la Facultad de Arquitectura, de Diseño y Estudios Urbanísticos. Muchas gracias. Bienvenidos. Electromovilidad. Hace un año llegaron los 2 primeros buses eléctricos a Santiago y se plantea o se espera que en diciembre de este año lleguen 100 buses eléctricos. Eso va a cambiar la fisonomía de alguna manera de nuestro parque también, pero de la ciudad. Nicola, ¿la electromovilidad ya es una realidad en Chile? Sí, es una realidad, pero aún bastante incipiente. Uno tiene que mirar el parque completo, que consiste en unos 5 millones de vehículos, y ahí ciertamente unos 100 vehículos a nivel del sector público, y hoy día tenemos más o menos unos 300 vehículos a nivel de vehículos privados, particulares. En el parque es obviamente todavía una parte minúscula. Hoy día tenemos, en 2017 tuvimos ventas, una participación en ventas de un 0,04% del mercado total en términos de vehículos eléctricos. En países como Noruega, por ejemplo, tenemos ya 40% de participación en estas ventas. Entonces todavía estamos acá en Chile recién partiendo. Es una realidad. Pero en pañales. Va a ser muy rápido, pero todavía, comparado especialmente con otros países europeos especialmente, estamos todavía en pañales. Que los vehículos sean eléctricos, que estemos cambiando, algunos podrán decir rápidamente, otros lentamente, nuestra matriz energética hacia energía renovable. ¿Cómo verías tú, Santiago? Esto es una idea. ¿Cómo verías tú, Santiago, si en los próximos años pudiésemos cumplir la meta de que efectivamente tengamos un parque superior o entre el 40% de vehículos eléctricos? ¿Cómo cambiaría la ciudad desde el punto de vista de la contaminación, de las crisis medioambientales, si esta realidad que hoy día la tenemos en pañales se empieza a crecer, se pone adulta? Interesante. El 40% está visualizado en la Estrategia Nacional de Electromovilidad para el año 2050. Exactamente. Es interesante ver entonces la diferencia entre Noruega, que ya es realidad hoy 40%, y para nosotros en 32 años más. Ojalá llegue mucho antes. Yo creo que va a llegar mucho antes esa realidad, como decimos, y estoy convencida de que trae absolutamente muchos beneficios ambientales y posiblemente también sociales. Pero al mismo tiempo yo creo que también en el afán como de la tecnología uno no tiene que concentrarse tanto en un tema tecnológico, sino ver mucho más, mirar cuáles son los beneficios. Si tiene beneficios, por ejemplo, en menor contaminación local y global, menor contaminación también, no solamente en términos de emisiones, sino también en términos de ruido. Muy importante, la electromovilidad contribuye de manera importante a esto. Y otros beneficios que se vinculan más bien a la introducción de tecnologías inteligentes, digitalización de las ciudades, etc. Yo creo que ahí sí hace sentido, y uno entonces empuja la electromovilidad, no por la electromovilidad, sino por mayor calidad de vida, y ahí hace mucho sentido.
y va ligado claramente no solamente a un cambio tecnológico, sino más bien a un cambio sociotecnológico. Y aquí estamos con Martín, que claramente puede aportar mucho desde este punto de vista de la sociología a este tema. Precisamente, la electromovilidad urbana parece ser también como una pieza fundamental en la estructuración de lo que podríamos llamar las ciudades inteligentes. Si se cambia la matriz energética y empezamos a tener vehículos eléctricos, claro, el impacto es hacia la calidad de vida. Eso es también lo que busca también en los nuevos diseños de la ciudad inteligente. Si estamos a 32 años, ¿verdad?, de poder tener, más o menos equipararnos a países desarrollados como en Noruega en temas de electromovilidad, ¿cómo estamos desde el punto de vista del diseño de las ciudades? ¿Podemos enfrentar ahora la llegada de estos vehículos si las ciudades no cambian y siguen siendo exactamente iguales? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la ciudad? Bueno, yo concuerdo con tu diagnóstico. Yo creo que es muy importante reconocer que lo que se está introduciendo acá no es simplemente una tecnología, no es un artefacto que cambia la forma en que nos movemos. Lo que se está introduciendo acá es un nuevo paradigma de ciudad. Y este paradigma es totalmente emergente, es un paradigma más bien experimental, que tiene que ver con la electromovilidad, pero tiene que ver también con la instalación de sensores, de algoritmos, de tecnologías automatizadas que estarían todas interconectadas. Entonces yo creo que es muy importante instalar el debate sobre la electromovilidad en un desafío que tienen las ciudades contemporáneas, que tiene que ver con cómo transitar, cómo pasar de una ciudad fósil que ha estructurado desde la era industrial hasta nuestros tiempos la forma en que habitamos la ciudad a una ciudad más sustentable y más amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, creo que si logramos incorporar esta mirada sistémica, donde hay aspectos regulatorios, donde hay aspectos culturales, donde hay modos de vida, donde hay aspectos también económicos, incentivos, que son muy importantes, podemos empezar a pensar en la planificación de una ciudad inteligente. Ahora, tratando de responder a tu pregunta, yo creo que efectivamente la proyección de autos eléctricos viene a radicalizar el proceso de digitalización. O sea, lo que nos dicen los promotores del auto eléctrico es básicamente que el auto se va a transformar en una suerte de computador con ruedas, no un auto con chips, no un auto con sensores. Y ese artefacto va a generar muchos datos. Datos de nuestros movimientos, de la música que escuchamos, de los viajes que hemos hecho, de las personas que hemos transportado, y esos datos van a ir a alimentar otras fuentes, otras infraestructuras, otros servicios. Por lo tanto, va a haber una interconexión, un paisaje inteligente entre el auto, que deja de ser una jaula de hierro cerrada y pasa a ser completamente interconectado con la ciudad. Ahora, para mí es muy importante insistir que esto genera muchos beneficios en términos de los servicios que se pueden generar, cómo se pueden capitalizar esos datos, si es que pensamos que el auto se transforma en una suerte de big data, pero también hay muchos riesgos respecto a dónde van a caer esos datos, qué se hacen con nuestros datos. O sea, ¿qué pasa si es que ahora mi viaje ya no se vuelve una experiencia privada, sino que se vuelve una experiencia pública? Porque cada uno de mis actos está dejando huellas, rastros digitales que pueden ser utilizados por terceros. Entonces yo creo que es bien importante situar la discusión no solamente como la introducción de un suplemento tecnológico, sino que es una visión de ciudad nueva que tiene beneficios, que son todos los que se han mencionado acá, pero también muchos riesgos si no se modelan y no se regulan bien. Y yo creo que en ese sentido justamente la realidad de la electromovilidad ya llegó porque está relacionado con esto. Y ahí tú ves, por ejemplo, la introducción de las bicicletas móviles. Las bicicletas móviles se vinculan directamente a eso y hemos visto la introducción de esto, pero de una forma increíble en los últimos meses. Una cosa de meses que se ha expandido a este mercado radicalmente. Y ahí, como Martín dice, los datos que se generan desde ahí
cuándo uso, qué bicicleta, a dónde voy, por dónde me bajo, por dónde estaciono, etcétera, etcétera, son realmente un data mining, una posibilidad impresionante para el futuro y al mismo tiempo un futuro que ya comenzó, tal vez en el tema de electromovilidad en Chile todavía muy incipientemente, pero ya comenzó. Claro, estamos en la cuarta revolución industrial, definida por los metadatos. Ese problema que podemos generar también por la cantidad de datos y cómo se van a administrar en una sociedad que transita hacia la sociedad digital, no es solo tampoco, digamos, en temas, digamos, de movilidad o de transporte. También están los derechos digitales, qué pasa con los derechos genéticos. Es decir, efectivamente tenemos un gran volumen de datos que tenemos que hacernos cargo. Pero, Martín, si nosotros pensamos y tratamos de imaginar, hagamos ese ejercicio. Imaginemos que logramos aunar las voluntades, tener los recursos para hacer una inversión tan importante como cambiar drásticamente nuestro parque automotriz y la forma, digamos, como consumimos. Porque esto tiene que ver con cómo cada una de las personas se comporta, digamos, con relación con el medio ambiente. ¿Qué cosas, desde el punto de vista del diseño de la ciudad, nosotros tendríamos que empezar a ver si efectivamente cambia la movilidad y tenemos otro tipo de vehículos, como dices tú, que ya van a ser robots, van a ser autos inteligentes conectados con el Internet de las cosas, en fin? Sí, yo creo que una buena manera de contestar tu pregunta son las experimentaciones que se están haciendo hoy en día con los autos autónomos. O sea, hay toda una proyección también, que es un paso aún más allá que la electromovilidad, que tiene que ver con autos sin chofer. Y hay todo un trabajo muy sofisticado que están haciendo los ingenieros, los especialistas en inteligencia artificial, en tratar de traducir la ecología urbana, la complejidad urbana, al lenguaje de ceros y unos, de codificación algorítmico. Y lo que se ha mostrado es que hasta el momento las experimentaciones han tenido varios problemas. Han habido muertes producto de la experimentación en el espacio público, porque desde un errores humanos, entiendo, porque fueron peatones los que definitivamente se interpusieron en el camino del auto autónomo. Pero justamente yo creo que el debate o la tensión está, por una parte, un esfuerzo por programar el mundo, por predecirlo. En el caso de los autos autónomos es captar los movimientos de las personas, de los niños, de los adultos mayores, de los perros, o sea, leerlos, anticiparlos y tomar decisiones autónomamente, ¿no es cierto? Pero la condición humana es infinitamente más compleja que eso. O sea, la ciudad no se puede definir solamente por parámetros o cánones racionales. Hay emociones, hay afectos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿será capaz las tecnologías, los algoritmos, de leer esos comportamientos, esas decisiones, esas microdecisiones que los transeúntes o los caminantes toman en el espacio urbano? Hay un problema ético también sobre si hay un auto autónomo conduciendo por la ciudad, ya hay dos personas, un niño y un adulto mayor, y hay posibilidades de atropellarlo. La elección. Claro. Entonces yo creo que más que mi sensación es que la inteligencia artificial, los algoritmos, están diseñando crecientemente nuestros modos de vida, nuestros espacios urbanos. Se hablan de espacios codificados por software. Y la pregunta es, ¿qué rol tenemos nosotros, los ciudadanos, de abrir esos diseños? O sea, si nos están diseñando a nosotros estos algoritmos, tenemos que tomar una parte importante para ver qué criterios, qué jerarquías, qué valores, qué éticas están desarrollando y para ver qué ciudad queremos. Eso necesariamente tiene que ver con un cambio cultural. Tan así como el cambio cultural que necesitamos también para afrontar el cambio climático. Nicola, tú que tienes experiencia y eres extranjera, ¿qué se puede...? A ver, te pregunto de otra manera. No tan extranjera. Chilena de corazón y 25 años acá. Muy bien, muy bien. Lo que quisiera preguntarte es, ¿qué pasa si los esfuerzos no son mancomunados? Por ejemplo, en temas de cambio climático. En Noruega, tú diste el ejemplo, que ya tienen 32 años, digamos, adelantados respecto de Chile.
Si por alguna razón no logramos de alguna manera equilibrar o ponernos un poco al día en temas, digamos, de electromovilidad, estos esfuerzos que están haciendo, ¿son realmente importantes, por ejemplo, en temas de cambio climático? ¿O tienen un efecto muy mínimo debido, digamos, que en un lugar lo hacen y en otro no? Sí, yo creo que en transporte es una parte muy relevante en términos de emisiones de CO2 y en términos de cambio climático. Y en ese sentido, cualquier cosa que hacemos para bajar las emisiones en el sector de transporte, que lleva fácilmente un 40% de las emisiones totales, es muy relevante absolutamente. Yo creo que es muy importante lo que tú dices, que uno tiene que mirar esos temas siempre desde todos los lados, y hoy día esto es muy complejo y impone al sector público, al sector privado, a la sociedad civil grandes desafíos. Por ejemplo, Martín mencionó todos los temas, desafíos culturales con esto. Los otros desafíos que hay son regulatorios, son temas tan prácticos y pragmáticos que tú dices hoy día, bueno, si hay un nuevo estacionamiento público planificado, tiene que haber ahí un espacio para que se puedan conectar los vehículos eléctricos. Y tengo que entonces proveer estos espacios en la planificación de los estacionamientos públicos, y la administración pública tiene que reaccionar a eso, integrarlo, tener esta mirada y Por así complementar, yo creo también es bien importante lo que tú mencionas, porque dados que no somos un país, que yo sepa, productor de este tipo de tecnología, son muy caras, tenemos que importarlas. Entonces yo siento que hay un tema que tiene que ver con saber elegir qué tecnología estamos trayendo para que no se vuelva obsoleta, por una parte, y también saber cómo generar los incentivos para propiciar el desarrollo de este sistema, que es regulatorio, que es a nivel de planificación, que es a nivel de prácticas urbanas, para ir promocionándolo y que no quede bajo la responsabilidad de las automotoras solamente. No es un tema tecnológico solamente, yo creo que ese es el mensaje importante a transmitir. Sí. Porque siempre está el debate entre si yo implemento innovaciones tecnológicas, ¿va a venir de la mano el cambio cultural? Y yo creo que es una co-construcción. O sea, obviamente que es una buena noticia que las empresas estén luchando por ganar un espacio en el mercado de la electromovilidad y que todas las marcas estén generando autos eléctricos. Bueno, de hecho, como dijimos al comienzo, Sí. ya en diciembre la gente, algunas personas podrán subirse a esos autos eléctricos, tendrán mucho menos ruido. No Pero- ir más lejos sí. que las distribuidoras eléctricas, que hoy día el vehículo eléctrico ofrece la oportunidad también de ser un almacenador de energía a través de su batería, que puede proporcionar energía a la red eléctrica y no solamente sacar energía de la red eléctrica. Y eso se vuelve interesante como Claro. nuevo modelo de negocio, quizás agregar miles de vehículos para proporcionar realmente una cantidad relevante de energía de vuelta a la red. Todos tenemos que pensar Lógico. y ver cómo nos afecta y qué tenemos que hacer hoy las distribuidoras en la red eléctrica para preparar su red eléctrica, hacer las evaluaciones también, si la carga adicional, cuando todos salen en la mañana y vuelven en la noche y quieren cargar su auto, todos al mismo tiempo a las 8 de la noche, ¿qué pasa con la red de distribución a nivel local si se sobrecarga y los transformadores no dan, etcétera, etcétera? Sobre este tema, que claro, que tienen que coordinarse, debe haber una co-construcción también entre la tecnología y el cambio cultural, pero ¿qué tal si le ponemos un pelito más a la sopa? Estamos hablando de electromovilidad y de buses, de un diseño, y uno tiende a pensar que esto claramente de poder lograrse en un futuro próximo, sería Santiago. Tenemos un país que es extremadamente centralista. Da la impresión de que van a convivir ciudades del siglo XX, ciudades del siglo XIX en Chile, con ciudades del siglo XXI. ¿Cómo ves tú que se podría resolver esa contradicción?
Yo creo que tiene que ver justamente con no adoptar una mirada demasiado top-down, de arriba hacia abajo. Ya hay que comprender que estas tecnologías hay que insertarlas en contextos particulares y que antes de pensar que en base a una tecnología vamos a solucionar los temas de contaminación o el cambio global, la crisis ecológica global, tenemos que comprender los modos de vida de cada lugar, cuáles son las rutinas, cuáles son las prácticas de movilidad, cómo tomamos ciertas decisiones, y que probablemente en Magallanes es muy distinto que en Arica, que en Temuco, que en Santiago. Y en base a ese diagnóstico podemos pensar la planificación de la ciudad, las formas de movilidad, cuáles son las mejores opciones, cómo se introduce el transporte público en este debate, que es muy importante. Entonces yo creo que yo soy bastante crítico, digamos, de este solucionismo tecnológico, que hay una suerte de fetichismo por esa tecnología nueva que va a venir a salvar todos los problemas de las urbes contemporáneas. Y creo que si no hay un diagnóstico sobre las causas que están generando, por ejemplo, los grandes niveles de contaminación, las tecnologías pueden seguir actualizándose, pero no van a ser la solución final. Y lo que sabemos, lo que sabemos es que siempre la tecnología y la ciencia avanza mucho más rápido que las políticas públicas. Es muy cierto. Lo que quería contribuir ahí, tuvimos recién conversaciones con el municipio de Coyhaique, muy interesantes. Están pensando en la misma dirección, pero como adaptando esto a su realidad, diciendo, podríamos en la próxima licitación de los vehículos públicos, del transporte público, integrar la electromovilidad, pero acá en Coyhaique, por ejemplo, también es interesante vincular esto al acceso a los parques. Claro. Y pensar entonces un modelo que involucra esta realidad muy particular de la zona y que ahí aprovecha la situación. Para ir concluyendo, claramente es una realidad de la cual estamos conviviendo. La tecnología avanza a una velocidad que no la podemos detener. Falta todavía muchísimo, yo creo que a nivel país, como para poder prepararnos para una situación como esa. Lo que sí es cierto, yo creo, es que el avance o el cambio es inevitable. Ahora, ¿cómo nos vamos a coordinar para que no nos pase por encima la tecnología y termine por eclosionar otros problemas y derivar, qué sé yo, en situaciones que va a ser muy difícil de controlar? Yo creo que es una tarea que van a tener que desarrollar los científicos, los políticos y la gente en general. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicola. Muchas gracias. Eso sería todo.